aplicación a puestos de trabajo, estrategias para entrevistas laborales, preparación y Estas son optimización de solo currículum, algunas de las creación de materias red de que no te ofrece la U, desarrollo en las que de habrías podido plantas, identificar lo que llamamos el abismo entre la U y el mundo real. Esto es Ingeniería para la Vida. Un podcast donde te compartimos nuestra experiencia sobre cómo enfrentar el mundo real de los profesionales en ingeniería para que tu camino sea un poco más sencillo. En cada episodio abordaremos un tema nuevo y aplicaremos la ingeniería a nuestra experiencia. Así te compartiremos la principal información que nos habría gustado tener antes. Cuando nosotros lo vivimos. Ingeniería para la Vida. Hola a todos, sean bienvenidos a un episodio más de Ingeniería para la Vida. Estoy aquí con mi gran amigo Daniel Rosen. Rosen, ¿cómo estás? Todo bien, aquí listos para grabar. Han sido un par de semanas donde no hemos grabado y pues se siente la necesidad de grabar algo nuevo para poder agregarles valor a ustedes. Así de que, Federico, qué bueno que estamos aquí de vuelta. ¿Tú cómo estás? No, todo muy bien y claro, también estaba con ganas ya de volver aquí al micrófono y ojalá este episodio también sea provechoso para quienes nos escuchan. Hoy vamos a hablar de un paso muy importante que todos debemos dar a la hora de cruzar el abismo entre la U y la vida real. El currículum es algo muy importante porque lo necesitamos tanto para optar por una práctica de especialidad o bien para concursar por un puesto laboral. Anteriormente habíamos mencionado esto en nuestro episodio acerca de las prácticas de especialidad. El currículum o la hoja de vida es un mecanismo para obtener una entrevista laboral y no es una garantía en sí misma. Y esto es importante porque todo lo que vamos a hablar hoy realmente solo tiene un objetivo y ese objetivo es que nos puedan llamar a una entrevista laboral. El papel por sí solo no nos va a dar el trabajo. Y el tema de las entrevistas, luego lo vamos a tocar en otro episodio. Este paso es fundamental realmente para lograr el empleo, ¿verdad? Es como quien dice la carta de presentación. Y con esto vamos a obtener la entrevista que todos deseamos cuando ya estamos listos para ir a trabajar. Vamos a conversar acerca de unos elementos clave que nos pueden ayudar a diferenciar el primer currículum. ¿Y diferenciar de en qué o en qué sentido? Diferenciar dentro de los múltiples currículums que los reclutadores revisan todos los días. O sea, tenemos que llamar la atención de alguna forma, tenemos que generar ese impacto. Haciendo un poco de investigación acerca de este tema, o sea, nosotros tenemos ya 15 años de haber escrito nuestro primer currículum, entonces dijimos, no, hay que investigar un poco a ver cómo han cambiado las cosas. Y algo muy interesante, Rosen, es que las cosas no han cambiado tanto con respecto a este tema. Creo que lo más relevante es que ahora hay más información disponible y eso lo podemos usar a nuestro favor. Pero antes, cuando llegábamos a hablar de esto, la información era casi nula. Yo no sé, Rosen, si vos te acuerdas de la primera vez que te tocó escribir un currículum. Sí, concuerdo contigo. O sea, hace 15 años era otra historia completamente distinta a lo que estamos hoy en día. Y mi experiencia, pues, para serte honesto, yo estaba muy preocupado por este tema. Solo tenía mi experiencia educativa y voy a hablar un poco antes de la práctica profesional. Ya después se nos hizo un poco más fácil, pero también voy a relacionar este tema del currículo con la importancia de emprender durante los estudios, algo que tenemos que hablar un poco más en siguientes episodios. Porque cuando ustedes emprendan o al menos traten de emprender una idea de negocios, pues estas se pueden incluir en su currículo y así ustedes pueden demostrar un poco más lo que le pueden agregar a una empresa. Mi experiencia es que yo realmente no sabía qué secciones utilizar y el orden de las mismas, porque una cosa es decir, bueno, voy a escribir mi educación primero, luego mi nula experiencia laboral, mis habilidades, pero realmente yo no sabía cómo poder hacer para llamar la atención. Yo recuerdo que gracias a una charla en la universidad sobre este tema, después, antes de la práctica profesional, logré ubicarme un poco y logré construir mi currículo profesional. Y Federico, ¿cuál fue tu experiencia? Bueno, al igual que vos, yo no sabía ni por dónde empezar. Recuerdo que
sí busqué por internet. Ya existía Google, no somos tan viejos, ya existía Google y me salieron algunos ejemplos por ahí y los logré adaptar. Pero recuerdo que estaba escribiendo ese documento y no sabía lo que estaba haciendo. Sí tenía un poquito de experiencia laboral. Yo en mis años universitarios laboré como profesor de inglés, entonces al menos tenía eso ahí. Y luego tenía algunas dudas de si tenía que incorporar experiencias que había tenido un poco más joven, trabajando los típicos trabajos de vacaciones, ¿verdad? Que creo que todos hemos tenido por ahí, ya sea ayudando a familiares o haciendo cosas pues simples, ¿verdad? Pero no sabía si tenía que poner eso. Entonces, al final me decanté por enfocarme más en la experiencia laboral que tenía y no tanto en la parte educativa. Y hoy vamos a escuchar ya con algunos años de experiencia, tal vez cómo es mejor hacer esto. Y por supuesto, no tenía la guía de la que vamos a hablar hoy, ¿verdad? Entonces, esperemos que esto sea bastante útil para quienes están ya pensando en tomar este paso. ¿Qué debemos hacer antes de escribir el currículum, Rosen? Bueno, entonces es muy importante dedicarle un poco de tiempo antes a escribir el currículo y les voy a explicar las razones por las cuales ustedes deberían hacer eso. O sea, ¿qué quiero decir? Después de escuchar este episodio, no vayan directamente a crear su currículo profesional. Escucha estos pasos, trate de entender lo que les estamos sugiriendo y luego sí procedan a escribir su currículo. Pero nosotros vamos a hacer una suposición, vamos a decir que esta va a ser su primera experiencia laboral, o sea que no tiene ninguna experiencia laboral previo a escribir su currículo. Y es importante entender que el primer currículo no tiene como meta demostrar una amplia experiencia laboral. Por razones obvias, ustedes no tienen ninguna experiencia laboral. Entonces, ¿en dónde se deberían enfocar ustedes? Ustedes deberían hacer un énfasis en sus habilidades blandas, en sus habilidades técnicas, en las experiencias universitarias que ustedes han tenido y ojalá, si tuvieran algunas, en sus actividades extracurriculares. Actividades extracurriculares se pueden entender como miembros de algún equipo deportivo, miembros del teatro, miembros, etc. También es importante recalcar ese tipo de actividades. Pero si ustedes cuentan exactamente como Federico con alguna experiencia laboral, definitivamente deberían incorporarla en el documento. Ahora, antes de empezar a escribir el currículo, ustedes deberían investigar qué tipo de puestos a ustedes les interesan y dónde se encuentran esas posiciones, porque no es lo mismo escribir un currículo para una empresa privada, para una institución pública, para organizaciones sin fines de lucro, etc. Entonces, cada una de estas puede tener distintos requisitos específicos que ustedes tendrán que adaptar en su currículo. En este episodio, nosotros vamos a hacer una segunda suposición y es que ustedes están considerando un trabajo en una empresa privada. Aún así, muchos de los elementos de los que vamos a hablar, ustedes los pueden utilizar para el otro tipo de instituciones. O sea, pueden seguir escuchando este episodio sin ningún problema si están interesados en otro tipo de instituciones. ¿Dónde podrían hacer esas búsquedas específicas para el sector privado, por ejemplo? Tienen LinkedIn, están las ferias de empleo, que vamos a hablar un poco de ellas a continuación, o directamente en las páginas de las empresas que a ustedes les interesan. Conforme ustedes vayan leyendo las descripciones de los trabajos, ustedes pueden ir haciendo una lista de las palabras clave. Pongan mucha atención aquí. Ustedes se deberían enfocar en los requisitos de las posiciones, las habilidades que ellos están pidiendo o las calificaciones de las personas. Ahora, una pregunta que ustedes se deberían hacer. ¿Debería yo aplicar a una posición si no cumplo con todos los requisitos? Sí. La razón es que no hay un candidato perfecto.
aún así ustedes no cumplan todas las calificaciones que las empresas piden, ustedes pueden competir por una posición. Entonces no se dejen desanimar si no cumplen con todos los requisitos que pide una posición. Ahora, ¿por qué es importante la inclusión de estos elementos? La razón es que al incluir o al adaptar sus habilidades o requisitos en su currículo, ustedes se podrán diferenciar del alto volumen de currículos que una empresa va a recibir por las mismas posiciones. Recuerden, ustedes no son los únicos que están compitiendo por una posición. Es muy importante recalcar que existen algoritmos que buscan palabras claves. Entonces, cuando ustedes envían un currículo, lo más probable es que no sea una persona que lo lea directamente, sino llega un sistema donde el sistema va a evaluar y les va a colocar una nota a su currículo y el sistema va a elegir los currículos que más se asemejen a la posición que se ha puesto en consideración. Entonces, por eso es muy importante, va de nuevo, muy importante que ustedes adapten sus currículos a los requisitos, habilidades, calificaciones que pide la empresa y aún así no cumplan todo, traten de detectar esas palabras claves que la empresa pide y adapten su currículo a ellas. Ahora, también otra recomendación muy importante antes de escribir un currículo es conversar con profesionales acerca de cuáles son los elementos que se consideran importantes a la hora de contratar. Y para esto nosotros les vamos a hablar un poco de nuestras experiencias. Federico, ¿qué consideras importante a la hora de contratar personal? Ya con los años uno va tal vez armando una estrategia o una manera de evaluar candidatos. Entonces, cuando estoy revisando currículums, a mí me importa mucho el potencial que pueda tener esa persona versus las credenciales. No es que las credenciales no sean importantes, sí son muy importantes, pero es importante que también que el currículum demuestre que hay un potencial de crecimiento y esto podría hacerse a través de la descripción de las habilidades que tiene esa persona. Si se puede detectar las ganas que tenga esa persona de aprender, la creatividad, el empuje que ha tenido, para mí eso llama la atención. Las habilidades técnicas, pues obviamente depende mucho del puesto. Eso puede impresionar, pero un currículum en donde lo que sale a destacar es una persona, digámosle, sábelo todo, eso a mí me pierde un poco, ¿verdad? Sobre todo para, digamos, primeros empleos, creo que es importante que el currículum refleje un poco de humildad y procesos de crecimiento. Los currículums son semilleros de preguntas, ¿verdad? Quienes estamos entrevistando a una persona, vamos a tomar elementos de un currículum y le vamos a utilizarlos como preguntas, ¿verdad? Entonces, si un currículum me demuestra a mí que la persona ha resuelto problemas, le voy a preguntar cómo hace para resolver un problema y le voy a preguntar acerca de la lógica, cómo lo va a hacer, etcétera. Eso obviamente ya nos estamos metiendo en la parte de la entrevista. Sin embargo, el currículum es de donde salen esos primeros datos que informan al entrevistador de qué puede demostrar esa persona. Y como ya lo mencioné un poco, para mí es muy importante que el currículum demuestre humildad. O sea, por supuesto, hay logros y cosas importantes, pero también que demuestre que ha habido procesos de aprendizaje y crecimiento. Rosen, vos con el tiempo, ¿qué has aprendido y cómo evaluas vos a los candidatos? Bueno, aparte de todo lo que tú dijiste, yo me trato de enfocar en aptitudes que se leen entre líneas. ¿Qué significa eso? Dado que nos encontramos en un mundo interconectado, yo me enfoco mucho en las experiencias que las personas han tenido con otras culturas, países. Podrían ser pasantías, semestres de intercambios, maestrías en el extranjero. Entonces eso le doy mucho valor. También me gusta enfocarme en los idiomas que esa persona habla, porque aprender un idioma es una muestra de disciplina y ganas de mejorar continuamente. O sea, cuando estoy entrevistando a la persona, me gusta cuestionar las razones por las cuales los han aprendido y si lo han hecho intencionalmente o vienen de una familia que habla ese idioma.
También me gusta mucho enfocarme en los intereses en actividades de equipos, ya sea deportivos o en otros ámbitos, porque eso demuestra mucho la aptitud de la persona a trabajar en equipos. A la larga, todos vamos a trabajar en equipo. Por último, me gusta enfocarme mucho en las experiencias de liderazgo en actividades extracurriculares, donde las personas no están motivadas por el factor de dinero. Podría ser en deportes, agrupaciones y fines de lucro, etc. Ahí es realmente donde se aprende sobre el liderazgo, porque no existe el factor dinero. Ustedes no están motivando a la gente a hacer algo a través del dinero. Entonces, ustedes le tienen que llegar al ser, a esa persona, para que ellos lo sigan a ustedes, y eso para mí demuestra bastante. Muy bien, entonces ya hablamos un poco de cosas que podemos ir pensando antes de escribir el currículum. Una forma de ir planeando cómo probar que el currículum es bueno, es efectivo, es buscando la oportunidad de hacer entrevistas informacionales en algunos lugares en donde nos puedan dar un poco de retroalimentación de lo que estamos proponiendo nosotros como, digamos, buscadores de empleo. Podemos hablar con conocidos y decir, hey, podría revisar mi currículum para ver qué te parece, etcétera. Entonces ya vamos haciendo ese plan de quién nos va a revisar el currículum. Y por ahí también empezamos a formar una red de contactos, ¿verdad? Entonces, si yo empiezo a decir que estoy buscando trabajo, empiezo a generar, digamos, atención hacia lo que yo necesito, ¿verdad? Una cosa que tal vez no hemos dicho con suficiente énfasis es que este proceso de escribir un currículum es un proceso estratégico. Nosotros tenemos que buscar cómo posicionarnos estratégicamente ante un empleador, y muchas veces con las redes de contacto lo podemos lograr. Un gran lugar para exponer nuestro currículum son las ferias de empleo. Entonces, estratégicamente podemos revisar cuáles ferias de empleo se van a estar realizando cerca de donde estamos, o bien en los próximos meses, y de ahí empezar también a ver qué empresas van a asistir a esas ferias de empleo. Y podemos pensar en atender a las ferias, ir y hablar con las personas que estén representando esas empresas que tanto nos interesan. Si para ese momento tenemos el currículum, pues excelente, lo podemos dejar. Pero si estamos todavía en este proceso de cómo lo escribimos, es muy importante irles preguntando a esas personas qué andan buscando, cómo llamaría la atención el currículum que es en el que estoy trabajando, etcétera, etcétera. Entonces, si ven, es una manera de no ser reactivos acerca de este tema, de ser proactivos, ir haciendo un plan de cómo se establece ese currículum. Y lógicamente asistir a la feria de empleo pues ya nos deja o nos permite dejar nuestros datos, a ir haciendo un poco de networking y tal vez esa preentrevista informal de la que hablábamos. Y de hecho, eso fue la manera en que yo conseguí mi primer trabajo. Fue una feria de empleo que se realizó en la universidad. Yo no tenía intenciones de nada, simplemente fui a ver qué estaba pasando, y me dijeron el proceso para poder aplicar una pasantía. Y la diferencia fue que en ese momento, como yo no tenía estrategia, tuve que reaccionar e irme a escribir un currículum para el siguiente día entregarlo. Entonces fue un poco diferente a lo que estamos planteando aquí, pero esto es una manera más de recibir información acerca de lo que deberíamos de poner en el currículum. Muy bien, entonces ya hablamos de qué deberíamos hacer antes de escribir el currículum. Ahora sí, tenemos información, tenemos un plan, vamos a sentarnos a escribir el currículum. Y vamos a hablar ahora de qué hay que incluir en ese currículum. Entonces, lo más obvio, ¿verdad?, es la información personal. Es muy importante que esta información esté correcta. Recomendamos que en la parte de información personal se incluya también el link o el enlace al perfil de LinkedIn. Yo creo que ya ahora eso es una norma. Yo creo que los reclutadores probablemente todos utilizan LinkedIn, entonces hay que darles ese enlace. Disculpa, antes de continuar, me gustaría aquí decir algo muy importante, y es que el currículo que ustedes tienen que enviar
tiene que ser básicamente una copia de lo que ustedes tienen en LinkedIn, porque si no, el reclutador se va a preguntar, pero ¿a qué persona estoy entrevistando? O sea, porque hay dos fuentes de información distintas. Entonces me gustaría decir eso antes de continuar. Por favor, Federico, continúa. Sí, excelente detalle. La consistencia es sumamente importante. Como ya hemos hablado, el currículum se debe adaptar al puesto el que estamos solicitando. Eso quiere decir que vamos a tener varias versiones del currículum. Y ojo, esto es un detalle importante porque yo recuerdo haber estado en esta situación pensando, es un currículum en un documento que reparto entre muchas empresas, pero estamos diciendo algo diferente y algo más efectivo, que es construir un currículum o una versión del currículum que sea alineado con la empresa y el puesto en el que estamos solicitando el empleo. Y esto es porque tenemos que poder demostrar a través de ese ejercicio que hay convergencia entre el puesto y el candidato. Y volviendo al tema de las palabras clave, cada versión de currículum debería de contener palabras clave que son específicas para el puesto en el que estamos interesados. ¿Okay? De ahí salen las múltiples versiones. Después de eso, en el orden de las cosas, vamos a información personal, pensar en las palabras clave específicas para ese puesto, vamos con la parte de resumen de habilidades y fortalezas. Y esto es importante para llamar la atención del reclutador. Recuerden, cientos de currículums pasan enfrente de estos sistemas, de estos reclutadores. Queremos asegurarnos que el currículum llame la atención. Entonces, igual, fijándonos en lo que pide ese puesto, debemos incluir las habilidades requeridas para ese puesto y una pequeña descripción. Por ejemplo, si yo pongo la habilidad de liderazgo, quiero describirlo como tengo capacidad para liderar equipos hacia metas en común, ¿verdad? Y de nuevo, conectando con lo que hablamos en la sección anterior, estas habilidades van a ser semilleros para preguntas durante la entrevista. Entonces hay que ser muy estratégico. No vamos a poner habilidades en las que somos tal vez del 1 al 10 un 2 y la vamos a poner de primera en el currículum para que nos pregunten sobre eso y después no salir bien en la entrevista, ¿verdad? Entonces, mucho ojo en lo que vamos a poner en el currículum para que no nos creemos una trampa en el futuro. En este punto de la carrera, cuando vamos a iniciar a trabajar por primera vez después de graduados, hay que hacer énfasis en la educación, ya lo hablamos, ¿verdad? Y eso, pues, podría incluir esas actividades extracurriculares. Ya para este punto, tal vez tengan una lista de cuáles querían poner, ¿verdad? Seguimos en ese orden. Y si existieran las experiencias laborales, ¿verdad? Entonces hay que seguir un formato que permita entender la descripción del puesto y luego seguir con 2 o 3 logros en ese puesto. Por ejemplo, si yo fui mesero de restaurante durante mis años universitarios, voy a describir en qué restaurante y tal vez cuáles eran mis funciones aparte de servir comida, pero los logros en sí, estamos hablando de cosas muy específicas. Por ejemplo, fui empleado del mes 2 veces. Por ejemplo, fui ascendido a supervisor, etcétera, etcétera. Y esto, por supuesto, también puede que genere algunas preguntas si nos llaman a entrevista. Y en términos del idioma, yo creo que asumiendo que esto es un currículum para una empresa privada, casi que es obligatorio tener una versión del currículum en inglés, pero eso depende mucho de la empresa. Mi recomendación es que siempre consideren tener una versión en inglés. Muy bien, eso es lo que deberíamos de poner en el currículum. ¿Qué no debemos de poner en el currículum, Rosen? Bueno, empecemos con notas académicas o promedios, a menos de que el mismo puesto o el anuncio lo exija, no agrega ningún valor. También muy importante no colocar información que no sea relevante.
Entonces, para destacar entre cientos de currículos hay que ir al grano. Y es exactamente lo que Federico les explicó ahorita, qué es lo que tienen realmente que colocar en su currículo. Asegurarse que toda la información quepa en una página para ustedes porque están iniciando. No escriban más de una página en estas instancias si esta es su primera experiencia laboral. Solo incluir una fotografía si el anuncio lo pide. Por favor, no coloquen información falsa o exagerada, porque al momento de cuando ustedes lleguen a la entrevista, el entrevistador se va a dar cuenta que ustedes han mentido y van a perder la posibilidad de tener ese trabajo. Y tampoco colocar referencias o información personal de terceros. Usualmente las empresas piden referencias en una etapa posterior a la primera entrevista. Entonces, no la coloquen desde un inicio en sus currículos. Muy bien. Ya que hablamos de qué incluir y qué no incluir en el currículum, ¿qué otras consideraciones deberíamos de tener? Bueno, una que sorpresivamente no es tan común y es para mí, totalmente me hace pensar mal de un candidato, es la ortografía y puntuación. O sea, si eso no está perfecto, a mí me causa, por lo menos como entrevistador o como seleccionador de personal, me deja dudas. Entonces, una manera de prevenir esta situación es darle el currículum a otra persona y que le haga una revisión para ver si hay algo que corregir. Una cosa interesante es la información personal, ¿verdad? Importantísimo que esté correcta. Les voy a contar una anécdota. En mi carrera profesional casi pierdo un trabajo porque mi teléfono de celular estaba mal escrito. Me estuvieron llamando 2 semanas para una entrevista y de pura casualidad alguien que conocía al entrevistador hablaron y dijeron, qué extraño, Federico no contesta el teléfono y lo queremos llamar para un trabajo, y se dieron cuenta que era porque el número estaba incorrecto. Entonces, cosas tan pequeñas, ahora los correos electrónicos que son tan importantes, que estén bien los puntos, que estén bien escritos, etc. En términos de plantillas o machotes o templates en inglés, buscar en internet hay N cantidad, ¿verdad? Entonces, buscar alguna de esos instrumentos para que sigan las secciones, ¿verdad? O sea, no tienen que empezar de cero. Importante asesorarse por personas que estén en la rama deseada. Ya hemos hablado de la retroalimentación, ¿verdad? Del currículum. Buscar ejemplos de buenos currículums. Eso yo sé que yo, de mi parte, he compartido mi currículum con otras personas para que sigan el formato y también he obtenido los currículums de alguien más y así como un poco de coaching de profesionales en el área para que el currículum sea de mayor impacto. Hablamos un poco de la cantidad de páginas. Una página debería de ser lo máximo en este punto en la carrera. Si tuviesen más que decir, no se pasen de 2 páginas. Eso es el estándar ya para cualquier profesional, independientemente de la experiencia, 2 páginas es lo máximo. Bueno, y con esta información vamos a cerrar este episodio. Esperamos que todos nuestros consejos que les dimos les puedan agregar valor a sus carreras profesionales y así puedan escribir un currículum que genere impacto, que genere una diferencia para ustedes y así puedan ser contratados a futuro. Ahora, nosotros tenemos la disponibilidad para leer sus currículos, si así ustedes lo desean, y poderles dar retroalimentación. Ustedes nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales o bien nos pueden enviar su currículo a nuestro correo, el cual es ingenieriaparalavida.podcast@gmail.com. Y con mucho gusto los leeremos y les daremos su respectiva retroalimentación. Muchas gracias por escucharnos y nos escucharemos a futuro. Hasta luego.